If your job at a healthcare facility includes disinfecting against viruses, you know prevention is the best medicine, and maintaining healthy spaces starts with a healthy cleaning routine. Grainger's world-class supply chain helps ensure you have the quality products you need when you need them, from disinfectants and cleaning supplies to personal protective equipment, so you can help deliver a clean bill of health. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. No te pierdas las ofertas manos a la obra con Power Torque. Las herramientas manuales Power Torque están garantizadas de por vida y de venta solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. 1.7 billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Hagamos un trueque. Es como que andamos con cambio de horario aquí en Tijuana y pues disculpen que entre barrida, pero muy bien, estamos aquí muy contentos el día de hoy. Tendremos de invitada a la maestra Natalia Besanilla con el tema consideraciones para el nuevo requerimiento del anexo 24, apartado C. Bienvenida, maestra, ¿cómo está? Bienvenidos a Hola, nuestros... Lupita, ¿cómo estás? Me parece que tenía apagado mi audio, pero ya. Mucho gusto en saludarte nuevamente. Aquí Sí, estamos. igualmente, bienvenido, doctor Máximo, bienvenido, maestro Héctor. Bienvenidos a todos em, los que se están sumando y ya veo que llegaron con preguntas, pero bueno, como todos saben, vamos a tener la presentación de la maestra Besanilla y vamos después a empezar con preguntas y respuestas o también se pueden ir intercalando en la conversación. Para ello, me permito presentar la semblanza de la maestra Natalia. Actualmente es directora de Best International Trade. Es licenciada en Comercio Exterior y Aduanas por la Universidad Iberoamericana del Noroeste con el título de Excelencia Académica. Es máster en Comercio Internacional por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid y actualmente cursa una maestría en Dirección de Operaciones y Calidad en la Universidad de La Rioja. Además, ha complementado su formación con diplomados en alta dirección. Ha sido catedrática de universidades como la Iberoamericana y la Salle, enseñando materias clave en aduanas y comercio exterior. Su experiencia incluye roles en firmas internacionales y la gerencia de aduanas en maquiladoras de los sectores médico y mueblero. Como especialista en anexo 24, anexo 30, colaboró durante 11 años en una empresa destacada de control de inventarios. Y bueno, pues es fundadora y directora de Best International Trade, firma enfocada en inventarios aduaneros y asesoría en comercio exterior. Bienvenida, ahora sí, cedo la palabra. Muchas gracias, Lupita. Voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir la presentación. Y ustedes me dicen cuando ya la puedan ver, por favor, ¿sí? Ya la vemos, solo falta hacer pantalla completa. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues estamos frente a Si le puede una... poner la configuración en donde dice configuración de visualización en la parte de arriba para que se vea la pantalla completa, por favor. ¿No se ve completa? No, la vemos como la está viendo Ah, usted. Es la presentación de moderador. Ajá. yo creo que es porque tengo conectada otra pantalla. A ver, me dice, a ver. Sí. Sí, ahí Ya. ya lo pueden ver bien. No, hay que poner ahí en esa flechita y luego la primera opción. Cambiar entrevista moderador.
Y presentación. Ahí. No me da esa opción. Va a tener que compartir de nuevo. Déjeme, le quito su A ver, presentación y vuelve a compartir. muy ¿Puede bien, intentarlo de nuevo? claro que sí. Vamos a ver. Ustedes me dicen si ya la pueden ver de forma correcta. Ahora ahí hay que compartir la A ver, configuración. Pues, no me da, sigue sin darme esa opción. O sea, se pone en gris Ok. la pantalla. Ya ve que está la pantalla completa y la de moderador. Ajá, Cuando le dé compartir, seleccione la de la pantalla completa, por favor. bien. Ok. Ustedes me dicen si ahora sí ya se ve de manera correcta. No, en la parte ahí de abajo está una camarita, no sé si ya la vio. Ahí, dele clic. Ok, vuélvalo a intentar. arriba, creo que arriba. Pues ya, ahora sí que ya seguí todos los pasos. Sí, no. Y no me da. Puedo ver si, a ver, si la comparto yo, a ver si me sale. Nada más está abriéndose mi pantalla. Eh, por ahí ya empezamos con una pregunta también, no sé si, o nos esperamos, ¿verdad? Para que sea. Y a veces eso nos pasa aparte cuando estamos en vivo y que estamos con dos pantallas, ¿verdad? Pero sí, aquí la podemos compartir, ya se está abriendo. Aquí Teresa Casas comenta que sí la ve bien la presentación. Ah, sí. Ajá. Entonces, ¿será que nosotros no la veíamos bien? No, lo que pasa es de que sí se ve bien, pero sí se aprecia el siguiente slide. Y ese en realidad pues lo que produce es distracción Ok. para el que está Lo voy a viendo. intentar una vez más, si les parece bien. Muy Y si bien. no, bueno, pues ya nos vamos a que lo comparta. Share your screen, ajá. A que lo comparta Guadalupe. Guadalupe. No sé si a ella les parece correcto. O se sigue viendo la siguiente diapositiva. Sí, se ve la grande y la Y la de pequeña pequeña. al lado Ok. derecho. Sí, sí, sí. Bien. Pues como ustedes me indiquen, si quieren que lo comparta la licenciada Lupita, Ajá, porque ya la no me tengo da. aquí. Sí, Ya yo la aquí tengo no. aquí y esperemos que no me pase lo mismo. Ok, muy bien. A ver, yo estoy en una sola pantalla. Vamos a hacer el intento y nada más me dice que lo vamos Sí, ya nada más les a voy diciendo. compartir. Que lo vamos Siguiente. a- Ujú. Ok. Ya, creo que ya ahí lo ven todos. Sí, correcto. Ya De quedó acuerdo, muy bien. bien. Pues gracias y perdón por las dificultades técnicas. A veces sucede, ¿verdad? Em, Déjenme acomodar la pantalla ahora sí, para que yo también la pueda ver correctamente. Muy bien. Bueno, pues yo me imagino que, o al menos con todos los clientes que he hablado en estos días, están llenos de incertidumbres, dudas, preguntas, inquietudes acerca de este tema del anexo 24 apartado C. Y bueno, no es novedad, definitivamente es un parteaguas. Yo veo que en
en la historia, digamos, de estos últimos, si habláramos de estos últimos 20, 25 años, han habido parteaguas importantes en el tema de las maquiladoras, de la IMEX. Ciertamente, este está un poquito más limitado porque le pega exclusivamente a las certificadas. Sin embargo, pues, gran parte de las IMEX son certificadas en una proporción muy alta. Entonces, la preocupación es seria, ¿no? Y las que no eran certificadas se querían certificar. Entonces, ahorita creo que estamos, preocupados por cómo vamos a enfrentar esto. Decía yo que han habido parteaguas importantes. Creo que el primero, al menos el primero que me tocó a mí, fue la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, cuando tuvimos que empezar a pagar impuestos y se tuvo que empezar con el cómputo de los impuestos por pagar, la regla del menor de los dos, etcétera. Fue una revolución en aquel entonces. Después nos llega en 2014, con entrada en vigor en el 15, la modificación del pago del IVA, que también ciertamente nos puso a todos a temblar. Fue la primera vez que estábamos en línea, con una visión absoluta de las operaciones, o al menos de nuestro crédito de IVA por parte de la autoridad, y nos llenó de incertidumbre y de preocupación. Y llega esta modificación que ejerce el mismo efecto en nosotros, ¿no? Entonces, yo les diría que, pues, ya no deberíamos de estar asustados, porque este tipo de modificaciones, de cambios que ciertamente nos simbran a todos, pero aquí seguimos trabajando, seguimos importando y exportando. Entonces, simplemente es ver de qué se trata, tratar de analizar qué es lo que realmente nos están pidiendo, qué no. Y ciertamente habrá muchas cosas que todavía están por aclararse, ¿no? Pero bueno, definitivamente lo que tenemos que empezar a hacer es desmenuzarlo, entender de qué se trata, entender claramente qué es lo que no tiene vuelta de hoja, qué es lo que causa confusión, y ir de esa manera ir viendo cómo lo vamos a enfrentar. Entonces, si están de acuerdo, vamos a empezar por entender cuáles son los conceptos clave. Yo ya le estaba dando aquí a mi presentación. Gracias, Lupita. ¿Cuáles son los conceptos clave de esta reforma? Em, Curiosamente, y de hecho, yo no sé si fue un error de redacción, la misma publicación señala en una ocasión repetida, es decir, 2 veces, recibir de manera electrónica información. ¿Qué quiere decir con recibir de manera electrónica? Que no sea manual. Entonces, vamos a adentrarnos, posteriormente vamos a desmenuzar cada uno de estos conceptos clave, pero es importante que nos vaya quedando claro, y que vayamos poniéndole como un pin a cada uno de estos conceptos. Recibir de manera electrónica la información en un lapso de 48 horas. Por ahí una de las primeras preguntas que hicieron es, ¿las 48 horas son para qué? ¿Para que refleje la información del pago del pedimento, o para qué son esas 48 horas? No. Estas 48 horas es para recibir la información del ERP o del sistema corporativo, recibir la información de lo que está sucediendo en el sistema corporativo, ¿de acuerdo? Ahorita lo vamos a ver a detalle. ¿Qué es lo que queremos recibir, o a qué es a lo que nos tenemos que apegar? Nos dice la autoridad, yo quiero ver lo que tienes, por lo menos lo que tienes en el apartado A. O sea, la obligación que yo te impuse desde toda la vida que eres IMEX, que está establecida en el apartado A y que son los requerimientos mínimos de tu anexo 24, yo quiero tener visión de esa información. También uno de los conceptos clave, sin duda, es el sistema corporativo, que aquí será importante precisar que en la mayoría de los casos pensamos que sistema corporativo es automáticamente ERP. No siempre. Hay quienes tienen ERP, hay quienes no tienen, a quienes tienen MRP, y hay quienes tienen sistemas corporativos que a lo mejor no son tan robustos como lo que es un ERP, pero sin embargo es el sistema en donde la empresa maneja su información corporativa, ¿de acuerdo? Eh, y nos dice, tenemos la información faltante. La información faltante es al momento del pago. Em,
tenemos 2 momentos clave que nos señala la autoridad en esta publicación. Primero, las 48 horas que nos establece para recibir la información del ERP, que de hecho, como comercial o como a nivel comparativo, porque han habido muchos comparativos de este esquema a lo que es el CECIT. CECIT tiene 24 horas nada más para reflejar la información que sucedió en el ERP. Aquí está siendo la autoridad más flexible para que lo que existe o lo que está previsto en el apartado A y tiene relación con el ERP, lo puedas ver reflejado en tu sistema. Y la información faltante, ahorita vamos a ver cuál es la información faltante, es al momento del pago del pedimento. No nos dice específicamente la cantidad de tiempo de días, simplemente nos dice al momento del pago del pedimento. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que tú pagaste el pedimento, todos sabemos que el agente aduanal te tuvo que haber pagado la proforma del pedimento para que la autorices y lo pagues. Bueno, en ese momento que tú ya tienes la información del pedimento proforma, que la aprobaste para el pago, esa es la información, ese es el momento en el que tú tendrías que estar completando la información aduanera en tu sistema de control de inventarios. Después tenemos el concepto de acceso en línea, que eso nos ha hecho mucho ruido a todos, muchos asustados, incluso corporativos, de que cómo es posible información vulnerable, o sea que es información vulnerable que yo tengo en el ERP, etcétera, etcétera. Bueno, ahorita vamos a ver con calma a qué se refiere con acceso en línea, porque ciertamente también aquí han habido muchas dudas de si eso quiere decir que que tenga que estar web, o tiene que estar en una nube, o le voy a dar acceso remoto, o cómo va a funcionar, porque realmente lo único que dice la publicación es acceso en línea. Em, Aunque no lo ha clarificado, lo que está pidiendo la autoridad es que él no tenga que ir a visitarte para poder acceder a tu información. Que ciertamente faltan aclarar y concretar cómo va a realizarse ese acceso en línea, pero lo más importante o el concepto esencial de esto es que la autoridad no tenga que ir a visitarte para poder acceder a esa información. El siguiente concepto clave, y de los más vulnerables, si nada más me faltan 2 conceptos clave. El usuario y la contraseña. Y por ahí han habido algunas publicaciones que las vamos a desmenuzar, en donde nos dice incluso Index, ¿no? La autoridad casi, casi te está diciendo: "Mira, con que llegues con el usuario y la contraseña, ya después veremos. Ya después veremos cómo estás con todo lo demás, pero lo que no puede faltar de aquí al 15 de noviembre es que me entregues, la clave y la contraseña". El usuario, bueno, aquí le puse usuario y contraseña, sí, al final es el acceso, ¿no? Y otro de los conceptos claves de la publicación, no del apartado C, pero lo traigo aquí porque nos va a pegar en el sistema de control de inventarios, es el tema de el retorno de la mercancía sensible, que hay una gran controversia al respecto de si debe ser del 60 o del 80%, y si esto aplica nada más a las sensibles o es en general. Muy bien, ahora sí vamos a la siguiente, Lupita, gracias. Muy bien. Algo que me llamó mucho la atención, y de hecho, siempre que me tocaba o que me solicitaban dar cursos del sistema de control de inventarios y específicamente del anexo 24, el anexo 24, lo que antepone al propio apartado A son los objetivos con los que debe de cumplir. Y siempre he comentado yo que lo que se ahorraron en describir catálogos y módulos, lo pusieron en los objetivos. Porque si leemos los objetivos del apartado A, son tan amplios que recaen ahí prácticamente todas las obligaciones. Entonces, no importa qué tanto se haya esmerado la autoridad en mencionar lo que debe de cumplir el anexo 24, porque con el objetivo que debes de cumplir, o sea, con haber puesto, haber antepuesto este objetivo,
ya nos implica el resto de las obligaciones en materia de comercio exterior, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos que menciona el apartado A? Que casualmente son exactamente punto y coma lo que menciona el apartado C. Dice, dar cabal cumplimiento a las disposiciones establecidas en la ley, su reglamento, las reglas generales de comercio exterior, en lo relativo al control de inventarios de las mercancías importadas temporalmente. El segundo, contar con un instrumento para la comprobación de los retornos de las mercancías importadas temporalmente y control de las mercancías pendientes de retorno. Y tercero, generar reportes que permitan dar el cumplimiento a los requerimientos de la información establecidos en disposiciones aduaneras y de la propia autoridad. Entonces, si lo resumiéramos de alguna manera es, el anexo 24 en ambos apartados, porque los objetivos de dos son copy-paste, exactamente, es demostrar que toda la mercancía importada temporalmente se retornó, cómo la retornaste, generar los reportes que a ella le permita entender cómo generaste tus descargas, cómo operaste, y además dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en ley con todo lo que tenga que ver en el control de inventarios, todo lo relativo a control de inventarios. Es como que, híjole, pues si se me olvidó, si se me hubiera olvidado poner algo, pues aquí voy a decir que todo lo que jamás haya yo mencionado está considerado, ¿no? A veces quisiera yo formular alguna regla así para mis hijos, pero todavía no me sale. Muy bien, vamos a la siguiente. Bien, vamos, como les comentaba yo, y voy a tratar de hacerlo lo más corto posible porque el tiempo que tenemos es poco, pero vamos a desglosar porque a veces nos asustamos con los términos y pensamos que implican más cosas de las que son. Vamos a desmenuzar lo que dice. Hay miles de interpretaciones, entonces vamos a tratar de irnos exactamente a lo que dice el texto para poder interpretar qué estamos interpretando además o asumiendo además y qué es lo que concretamente nos está diciendo la publicación. Nos dice recibir de manera electrónica. Lo mencionaba hace rato. Recibir de manera electrónica quiere decir que no esté manipulado manualmente, que no estés tecleando la información, que lo puedas cargar de una manera electrónica. Sin embargo, no dice automatizado, no dice manera electrónica de forma automatizada, simplemente dice de manera electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, existen muchas maneras de tener interfaces en el sistema de control de inventarios. Puede ser un layout, puede ser un Excel, puede ser una interfase automática, que eso sería lo ideal, pero en todos esos escenarios estamos hablando de recibir información de manera electrónica. Lo ideal es que la estemos recibiendo de manera automatizada. Entonces, quiere decir que tenemos que lograr, el objetivo es lograr. Lo que está pidiendo la autoridad es que ya no estés manipulando la información, que así como llega, tratar de rescatar de la manera, de la mayor manera posible, que como es concebida en su fuente de origen, la recibas tú. Entonces, ¿en dónde se concibe la información de comercio exterior? Bueno, vamos a ver. El propio movimiento de entradas y salidas ciertamente se genera del sistema corporativo. ¿Por qué? Porque para una maquiladora pura, por ejemplo, una importación se genera con una orden de compra, mercancía que está en el broker o en la aduana o en la bodega, o simplemente que ya nuestro proveedor está lista para embarcar. Bueno, esa información definitivamente está en el sistema corporativo. Y si hablamos de una exportación, con mayor razón, en una maquiladora pura, una exportación es la entrega a un cliente. O sea, es un envío a un cliente y esa información también radica en el RP. ¿Qué información? ¿Qué es lo que vamos a enviar? Pues números de parte de producto terminado. ¿Qué información vamos a importar? Números de parte de materia prima. Todo eso radica en el ERP.
Entonces, ahí es donde vamos a tener que empezar a rescatar qué es lo que sí nos vamos a traer del ERP y qué es lo que vamos a completar, porque ciertamente hay información que nace del ERP, pero no tiene la información aduanera. En ese sentido, fue muy astuta la autoridad en decirte, te lo vas a traer del ERP y lo completas con el pedimento. Sin embargo, porque yo estoy segura que quien hizo esta reforma nunca estuvo en la operación de una maquiladora, hay mucha información que radica en el sistema de control de inventarios aduanero, radica ahí, y que no es exactamente la misma del ERP, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a tener que empezar a identificar, como lo decía ahorita, qué información nos vamos a traer de ahí, entradas, salidas, catálogos. Vamos a necesitar identificar si nos lo vamos a traer del sistema corporativo. El sistema corporativo tiene una cantidad de tablas increíbles para hablar de una misma transacción. Cuando hablamos de compras, tiene muchas tablas que la puede consultar dependiendo de cómo quieras revisarla. Cuando hablamos de ventas, también vamos a tener muchas tablas, muchas consultas, como lo llaman ellos, diferentes. Entonces, tenemos que definitivamente sentarnos con la gente de ingeniería, sentarnos con la gente de IT para empezar a identificar, de acuerdo a las necesidades que tiene comercio exterior, ¿cuáles son las tablas que realmente tendríamos que consultar del ERP para poder empezarnos a traer información? ¿Qué es eso? Pues un mapeo de las transacciones. Hay que identificar cuáles campos tiene cada tabla, cuáles son los que nos sirven, cuáles no, y cuáles vamos a tener que interpretar. ¿De acuerdo? Identificar los campos que existen, identificar los campos que se tienen que completar y, sobre todo, cuáles son las diferencias y coincidencias. Porque cuando hablamos de las transacciones de entrada de un ERP, el ERP puede estar considerando importaciones temporales, importaciones definitivas, compras nacionales, etcétera. ¿Y nosotros nos queremos traer toda esa información? No. Nosotros queremos traernos nada más la información de las importaciones temporales. De la misma manera en las exportaciones, van a haber transacciones que nosotros no necesitemos traernos, ¿de acuerdo? Y del mismo modo, bueno, simplemente cuando hablamos de las categorías, uno de los conceptos primero, los primeros conceptos que nos vienen a la mente de lo que nos tenemos que traer del ERP son catálogos. O sea, es lo primero que cuando nos decimos, oye, ¿qué interfaces tienes con, antes de esta publicación, las interfaces más famosas que manejan los sistemas de control de inventarios con el ERP son catálogos, billetes de materiales, entradas y salidas. Bueno, aún en esos catálogos y billetes de materiales hay que hacer traducciones, hay que hacer interpretaciones, porque simplemente no vamos a estar hablando de las mismas unidades de medida, no vamos a estar hablando exactamente de las mismas descripciones. Y en las categorías, yo recuerdo que en las primeras veces que les pedía a mis clientes, sobre todo los que usaban SAP, que me mostraran el tipo de componente. Y en tipo de componente en el sistema de control de inventarios era materia prima, producto terminado, maquinaria y desperdicio. Y para de contar, y si acaso el subensamble. Y acá venías a las categorías de SAP, tenías más de 15 categorías de tipo de producto. Y le decía yo, pues es que nada más necesito el tipo de componente. Por eso me decía, ese es el tipo de componente. ¿Por qué? Pues porque obviamente el ERP tiene un enfoque diferente del que tiene el sistema de control de inventarios. Entonces, ¿cuáles son los retos de empezar a hablar o de empezar a desmenuzar este tema de la información que vamos a recibir de manera electrónica? Es desmenuzar precisamente de dónde lo vamos a consultar, qué sí nos sirve, qué no nos sirve y qué tenemos que interpretar. Siguiente, por favor. Bien. Aquí hasta busqué una imagen que nos diera miedo de las 48 horas. ¿De qué son esas 48 horas? Es el término para alimentar el sistema, ¿en qué sentido? Bueno, yo les diría, los catálogos
Pues los catálogos son bastante estándar. Catálogo de materia prima, de producto terminado, se supone que radican de una manera bastante estándar en el sistema, a excepción de los números de parte nuevos. Entonces, em, en el tema de catálogos, una vez que migramos un catálogo, se mantiene en nuestro anexo 24 y lo que nos vamos a estar trayendo es la información de las actualizaciones. Entonces, ¿qué nos dice? Que esas 48 horas, ¿para qué son? Bueno, para que te traigas lo nuevo que está sucediendo. Los números de parte que dieron de alta nuevos, ¿no? Simplemente cuando hablamos de catálogos, los números de parte de alta nuevos, un nuevo billete de materiales. Todos sabemos que cuando hablamos de billetes de materiales, nosotros en comercio exterior quisiéramos vivir con un bill de materiales perpetuo, que nunca tuviera cambios, y eso no existe. O sea, la realidad es que si consultamos nuestro ERP, tenemos fechas de efectividad y a veces fechas de efectividad por componente, que en realidad es lo más común, fechas de efectividad por componente. Y me atrevo a pensar que eso es lo que está persiguiendo la autoridad. Precisamente que caímos desde hace mucho tiempo en una zona de confort en que como están tan divorciados el ERP del anexo 24 y tomamos de él nada más lo que nos conviene. Caemos en esta zona de confort en donde nada más manejamos biles de materiales estándar y ya lo demás, todo lo queremos meter por similares, ¿no? Ay, que sean similares unos de otros y los que no me cuadran los ajusto. Esta reforma a mí me da la impresión de que justo lo que está pretendiendo la autoridad es que estés reflejando de la manera más auténtica posible lo que en realidad está sucediendo en producción. También lo que nos tenemos que traer, sobre todo, y esto sí diría yo que hasta 48 horas me parece que es mucho, las transacciones de entrada y salida. Cuando hablamos de una transacción de entrada y salida, ni siquiera te podrías esperar 48 horas, a menos de que la tengas ahí estacionada en el broker, pero cuando es mercancía que ya tienes que cruzar, pues tú necesitas esa información en el momento, ¿no? Sin embargo, la autoridad nos está dando hasta 48 horas para poder reflejar esa información en nuestro sistema. ¿A partir de cuándo? Bueno, pues nos dieron un mes. Nos dieron un mes para que nosotros podamos estar reflejando en nuestro sistema lo que está sucediendo 48 horas después de que sucedió en el ERP. Aquí la pregunta de los 64,000 es, ¿quién va a estar a cargo de esto? ¿Quién lo va a monitorear? Es una de las preguntas que tenemos que empezarnos a hacer internamente. ¿A quién vamos a asignar esta tarea tan importante? Porque es algo que ciertamente no podemos permitir que se nos desfase, porque tácitamente está mencionando que ese es el plazo que te están dando para cumplir con tener la información actualizada en tu sistema. ¿Nos podemos ir a la siguiente, por favor? Bien. ¿De qué nos está pidiendo la visión? Y si se dan cuenta, en los conceptos clave me fui tal cual conforme van apareciendo en la publicación. Ahora sí, ¿de qué nos está pidiendo visión la autoridad? Bueno, nos está pidiendo visión del apartado A del anexo 24. Aquí es donde yo vi a mucha gente asustada. Porque nos están pidiendo visión, no manipulación, no control, no nada. Nos están pidiendo visión únicamente de lo que dice el apartado A. Y por eso aquí yo le pongo ni más ni menos información. No le demos acceso a más información, no nos conviene. O sea, no le vamos a dar la puerta abierta ni las llaves del carro, ya, ojalá fueran las del carro. Aquí estamos hablando de la casa, no le vamos a dar las llaves de la casa. Le vamos a dar solamente lo que nos está pidiendo. Y si nos vamos tajantemente a lo que nos pide los catálogos, que ahorita lo desmenucé en una eh, diapositiva posterior, es poca la información que se tiene que incluir en este apartado A. O sea, realmente es poca. Entonces, aquí lo interesante y lo importante es que revisen con su proveedor de anexo 24
que en esta versión que haya sacado nos esté generando una visualización solamente de esta información. Es un módulo, o sea, si su anexo 24 les dice: "Ah, yo ya estoy en la nube, la autoridad te puede revisarte cuando quieras". No, tampoco, o sea, tampoco queremos enseñarle a la autoridad todo, solamente lo que nos está pidiendo el apartado A, ¿qué es? Bueno, datos generales del contribuyente, catálogos de materiales y productos, que ahorita vamos a ver cuál es la información que pide de materiales y productos. El módulo de aduanas, que es información de entradas, de materiales utilizados, salidas, activo fijo. Ojo, yo no sé por qué está tan esparcido este concepto de que, yo el activo fijo lo puedo tener en otro lado. No sé por qué, o sea, de verdad me tocaron muchos clientes o fue coincidencia que me decían, no, 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 yo el activo fijo lo tengo por separado, no lo tengo en el anexo 24. O sea, ahorita yo me imagino que han de estar sufriendo porque el activo fijo es parte de, no es un ente separado del IMEX, es parte de, son importaciones temporales y está exigido que lo tengas en tu anexo 24. Em, y de hecho, en el desglose propio del módulo de activo fijo te pide todo lo relativo al activo fijo, todo su control, manejo, registro, retorno, destrucciones, donaciones, desperdicio, cambios de régimen, todo, absolutamente todo. Y después nos vamos a los módulos de reportes. Reportes de entrada, reportes de salida, reportes de saldos de mercancías de importación temporal y materiales utilizados. En otras palabras, es lo que entró, lo que salió, lo que me quedó y cómo relacioné entradas con salidas. Eso es. Entonces, no hay información adicional, no hay módulos adicionales, no tenemos que mostrarle ningún dato adicional de los que están aquí. ¿Nos podemos ir a la siguiente, por favor? Muy bien. Nos habla del sistema corporativo y que nos traigamos la información del sistema corporativo. En el slide de la información aduanera platicábamos de la información electrónica, platicábamos que en el ERP la información se encuentra de manera diferente. Y es importante que cuando hablemos de una interfaz, que hablemos de una interacción, tengamos en cuenta para qué está hecho cada sistema, ¿sí? El ERP está concebido para cumplir con un montón de funciones y la aduanera no es una de ellas. ¿Qué controla o qué cuida o qué busca un ERP? Yo sé que también hay MRPs que controlan menos cosas, pero me quise ir a la generalidad porque la mayoría de los clientes que tienen certificación de IVA están manejando un ERP. ¿Qué controla? ¿Qué controla el ERP? Controla compras, inventarios, servicios, productos, ventas, recursos humanos, las finanzas, el MRP, o sea, propiamente todo lo que tiene el MRP y el CRM, todo el manejo de clientes. Entonces, si se dan cuenta, el sistema corporativo, el ERP, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es cuidar el negocio. O sea, el ERP lo que está buscando es cuidar el negocio, cuidar la producción, cuidar las finanzas, cuidar que sea, y yo me imagino, porque nunca he estado, que quien vende un sistema de ERP lo venden como una herramienta para que seas más productivo y para que tengas una mejor utilidad, para que tengas un mejor control de tu operación, para que seas rentable, ¿sí? Bueno, el objetivo del anexo 24 es completamente diferente. Entonces, si partimos de la base que lo que está cuidando el ERP es muy diferente de lo que nosotros tenemos que cuidar, es donde tenemos que saber cómo vamos a interpretar la información y cómo vamos a extraer la información que viene ahí. ¿Por qué? Simplemente porque en todos los conceptos, si hablamos de catálogos, en el ERP vamos a encontrar mercancía
que está importada con diferentes unidades de medida. ¿Le afecta la RP? No, no le afecta. Vamos a encontrar mercancía que no tiene una descripción real, tiene un código. ¿Le afecta a la RP? Pues no, no le afecta. Vamos a encontrar billetes de materiales en donde hay componentes que no consideran porque ya los mandaron al gasto, y en la parte financiera todos los MROs y todos los que ellos consideran consumibles los mandaron para allá. Y este concepto es bien interesante porque cuando yo hablo con un aduanero y le digo consumibles, yo les aseguro que a su mente bien, o por lo menos a la mía, los consumibles son aquellos que se pierden en el proceso, incluso se consideran, se convierten en mermas. El alcohol, em, los lubricantes, todo aquello que se consume es un consumible para el tema aduanero, para el argot aduanero. Pero resulta que para el ERP no. Resulta que un consumible para el ERP es todo aquello que no le lleva una contabilidad específica en el uso porque se consume, pero cuando hablamos de que se consume es porque se usa y se usa de manera dispareja. Es decir, no llevan el plástico de las burbujas para envolver, no le cuentan las vueltas que le dan a cada empaque, o algunas canaletas de plástico, para cuidar los cables. En fin, hay muchos componentes que si tú hicieras la consulta al ERP con el concepto de consumible, no nos va a salir lo mismo. O sea, no están siguiendo los mismos criterios que nosotros seguimos. De la misma manera que con el desperdicio y de la misma manera que con el uso de la mercancía en general. Por eso es importante que cuando tengamos estos acercamientos con la gente con la que queremos hacer interfaces, no nos vayamos con el concepto o pensando que los conceptos que nosotros manejamos son los mismos que ellos, son diferentes. Y tenemos que repasar con ellos, a ver, ¿qué consideras consumible? A ver, ¿qué viene en el billete de materiales? A ver, ¿por qué me estás poniendo en el billete de materiales tantos niveles? Hay veces, nos ha sucedido muchas veces, como ustedes saben, nosotros nos dedicamos a las reconstrucciones, que pedimos una consulta del billete de materiales y como queremos saber cuáles son los hijos de los subensambles, nos imprimen biles de materiales en donde nos están repitiendo el subensamble y sus hijos. Entonces, si nosotros cargáramos billetes de materiales en esos formatos, lo único que vamos a hacer es que vamos a duplicar información, vamos a duplicar descargas. Entonces, insisto en que en los acercamientos que tengamos con la gente de RP, en los mapeos que hagamos de la información, tenemos que ser muy claros en qué tipo de consultas vamos a hacer y cuál es el objetivo de lo que nosotros necesitamos. A veces los ingenieros dan por hecho. Nosotros somos los que vamos a tener que explicarles cuál es el uso que le tenemos que dar y por qué la necesitamos de una manera diferente, ¿sí? Bueno, aquí en cómo podemos accesar esa información. Seguramente muchos de los que me están viendo saben y han pasado y han sufrido el tema de que em, no te puedes meter a un ERP. O sea, ¿a qué me refiero? Eh, no puedes generar interfaces directas. Pocas son las empresas que permiten, por el tema de cuidado de la información, de la seguridad de la información, que otro software se conecte y extraiga información. Aquí vamos a tener que estar hablando de generación de reportes de drops, como lo llaman ellos en el argot de la gente de sistemas, en donde ellos van a tener que generar las consultas y depositarlas en un folder para que nuestro sistema de control de inventarios pueda ir a tomarlo de ahí y subirlo al nuestro. Todo esto puede estar automatizado. O sea, tú puedes programar un runtimer para que el sistema, nuestro sistema de control de inventarios vaya y consulte esa carpeta cada 24 horas, si es que así se desea. Lo que prácticamente les puedo asegurar es que no vamos a lograr que la gente de SAP, de GD Edwards, de Oracle, nos permita que nuestro sistema se conecte directamente a hacer la consulta. Eso no creo que suceda. Entonces, lo que vamos a necesitar es que esa información se esté generando también de manera automatizada y se esté colocando en el folder de consulta
Digo, es una de las maneras, pueden haber muchas maneras de interfaciar, pero esta es una de las más comunes. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, ya nos dijeron que tenemos que traernos información del RP, ya mencionamos que es información de catálogos, entradas, salidas, etc. ¿Qué es lo que le va a faltar a nuestra información? O sea, si ya en las 48 horas nos trajimos las órdenes de compra, nos trajimos los números de parte nuevos, si es que alguno de ellos participa en estas órdenes de compra, nos trajimos también las órdenes de venta, entonces ya sabemos lo que va a entrar y lo que va a salir. ¿A qué nivel? Bueno, pues vamos a tener número de parte, cantidad y unidad de medida. Generalmente es la información que vamos a poder consultar del ERP, número de parte, cantidad y unidad de medida. Posiblemente los valores también nos los traigamos de ahí. Esto tendrá que ser definido de acuerdo al mapeo que hagamos y que definamos de dónde nos conviene que radique el valor de la mercancía. Si en nuestro sistema de aduanas o que viaje del ERP, lo más transparente sería que viajara también del ERP. ¿Qué información vamos a tener que completar porque normalmente no está en el RP? Oye, Natalia, pero es que mi RP sí tiene fracciones arancelarias. Ah, pues qué bueno, es maravilloso. Debe ser una doble tarea actualizar fracciones arancelarias ahí y actualizar fracciones arancelarias allá, pero si así lo tienes, qué mejor. Em, Generalmente la fracción arancelaria la vamos a tener que tomar de nuestro sistema de control de inventarios, que si es uno de los buenos, estas fracciones arancelarias están automatizadas también de los sistemas como el día, como cualquiera de estos que tienen la tarifa. Entonces, nos vamos a tener que también traer la descripción en español porque es sumamente común que la descripción del ERP tenga códigos. O sea, en la mayoría de yo les podría decir, no ha habido en mis veintitantos años de trabajar en sistemas de control de inventarios. No ha habido un catálogo que no tenga códigos en lugar de descripción. Puede ser que algunos sí tengan algunas descripciones en español, pero lo más común es que o tengan códigos o tengan descripción en inglés. ¿Nos va a servir la descripción en inglés? No, necesitamos la descripción en español, no tal cual la de la tarifa, no tal cual la de la fracción, porque tampoco sería lo correcto. Aquí tenemos que tener una descripción en español de acuerdo al catálogo que nosotros como comercio exterior, como aduanas, hayamos designado a ese número de parte en especial. Entonces, lo más común, lo más recomendado es que esta descripción en español radique en nuestro sistema de control de inventarios. Las unidades de medida, tanto puede ser, bueno, la unidad de medida comercial y la OMT, propias del anexo 22, también es información que va a residir en el anexo 24, familia o grupo, el tipo de componente, si es materia prima, si es producto terminado, si es mercancía que viene a reparación, la preferencia arancelaria que se le va a aplicar, los impuestos por pagar o pagados, en el caso de que ya tengamos el pedimento pagado, bueno, pues vamos a tener información del impuesto pagado, los identificadores y la secuencia o partida. Esta información principalmente la vamos a encontrar en nuestro anexo 24 y obviamente la vamos a completar con el número de pedimento, la fecha y la clave del pedimento. Siguiente, por favor. Ok. En esas 48 horas que nosotros nos trajimos la transacción, incluso vamos a tener una semana completa, porque tenemos pedimentos consolidados. Bueno, una semana completa para las operaciones que sucedan el lunes, ¿no? Lunes o martes. Conforme vaya cerrando la semana, pues nos vamos a ver más apurados. Pero esa información que vino del ERP, nosotros en el anexo 24 la tenemos que estar complementando con todo lo que viene en el slide anterior, que es la información que reside en el anexo 24. Y en el momento del pago, que en las transacciones, perdón, en los pedimentos consolidados semanales, pues se van a cerrar los martes normalmente, y las operaciones virtuales son 1 mes y 10 días. Bueno, ese es el plazo que nosotros tenemos
para poder completar la información. ¿Qué información vamos a completar? Bueno, tal cual como se los decía, cuando te mandan el pedimento pro forma, tú ya tienes manera de ver ahí toda la información, cómo quedó, incluso hacer cambios si así fuera. Eso es lo que tenemos que completar. ¿Qué número de pedimento fue? ¿Qué clave de pedimento? ¿Cuál es la fecha de entrada de pago? Eh, Toda la información que termina de completarse con el pedimento, que en realidad la mayoría, como les decía, lo del slide anterior, ya existe en el anexo 24. Realmente lo que vamos a terminar de poblar en una operación tradicional de frontera, yo sé que en el interior funcionan de una manera diferente. Al final lo que vamos a completar es el número de pedimento, la clave del pedimento y la fecha. Siguiente. Muy bien. Aquí la palabra que generó mayor terror fue ahora sí que como el regalo de Halloween de la autoridad, el acceso en línea. Y así dice, ¿no? Acceso en línea. ¿Y qué quiere decir? Acceso web, acceso por escritorio remoto. Voy a tener que tener un TeamViewer, voy a tener que tener un servidor. ¿Cómo va a suceder eso? Tendré que tenerlo en una red independiente. ¿Qué va a suceder con la restricción de mis servidores, en donde yo no permito que entre nadie? Mi corporativo tiene políticas muy cerradas con respecto al acceso de una tercera persona. Bueno, todo esto es lo que vamos a tener que ver. Hay corporativos incluso que no te puedes conectar, ahora sí que solamente de una computadora de ellos. Bueno, todo esto es lo que vamos a tener que valorar aquí. Al final lo que nos dice es un acceso en línea. No está especificado y posiblemente después lo desglosen o lo dejen así abierto a lo que a cada importador o a cada contribuyente le dé para ofrecer, digamos. Em, es donde vamos a tener que decidir qué es lo que podemos hacer, cómo lo podemos ofrecer. Lo que he visto es que muchos proveedores de anexo 24 están ofreciendo el poner el módulo en una nube, que es una de las opciones que yo veo como más viables y más seguras, sobre todo cuando hablamos de las restricciones que tienen corporativos para poder acceder a la información de la empresa. Entonces, si está en una nube de un proveedor externo, bueno, pues no está comprometiendo los servidores de la información de la empresa, ¿no? Todo esto, lo que sí sabemos es que ya sea que sea por acceso web, por escritorio remoto, por una nube, por cualquiera de ellas, ¿qué es lo que va a implicar? O sea, sí o sí, ¿qué es lo que va a implicar? Pues que estemos al día, ¿sí? Hay muchas empresas que su operación la están dejando a un mes después. Ah, sí, pero no he corrido descargas. ¿Desde cuándo no corres descargas? Ah, pues creo que tengo 2 meses de no correr descargas. Ya eso se acabó. O sea, esa era en donde dejábamos para mañana el anexo 24 y traíamos un desfase, eso ya no va a poder existir. Insisto, sea como sea que la autoridad termine conectándose a ver nuestras operaciones, aunque sea a lo limitado del apartado A, dentro de lo limitado del apartado A nos está pidiendo ver puntos muy delgados y vulnerables, entradas, salidas, uso, eh, saldos abiertos. Ya con eso, entradas, salidas, uso, saldos abiertos, pues tiene los principales puntos vulnerables de una empresa, ¿no? Sobre todo con el de saldos abiertos. Ya con el de saldos abiertos nos afecta de manera importante. Muy bien, la siguiente, por favor, Lupita. Bien. Sí, el usuario y contraseña. Este es el que nos ha remarcado más la autoridad, como diciendo, bueno, luego vemos lo que sigue, pero dame el usuario y contraseña. Quiero el acceso, quiero el usuario y contraseña. Y bueno, he escuchado mucho que si el amparo, que si procede, que si no procede. Yo no soy abogada. Yo creo, me parece que es una política invasiva de la autoridad, sí, definitivamente. Sin embargo, em,
solamente está pidiendo ver lo que estamos obligados desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Entonces, una de los puntos en donde no ha quitado el dedo del renglón la autoridad y que ya muy claramente le dijo a las diferentes cámaras que no habrá prórroga es en el tema del escrito libre con el usuario y la contraseña. Estuve leyendo, porque bueno, este tema del apartado C a todos nos puso a temblar, entonces todo lo que ha salido referente al apartado C lo leo, a ver si hay un enfoque diferente, a ver si alguien cambia de opinión, a ver si hay alguna modificación. Em, en realidad, estamos frente a un requerimiento que nos obliga a estar al día. Me llamó mucho la atención en una de las publicaciones de una de las divisiones de Index, en donde menciona que la autoridad está abierta a que a que estés en un proceso de reestructura. Me parecería muy ciego de la autoridad que se cerrara a pensar que haya una reestructura. La autoridad sabe perfecto. Por eso digo, no existirían las cartas de invitación, ¿no? No existirían las invitaciones a la corrección si no estuviera consciente de que necesitamos corregirnos. Entonces, bueno, dentro de estas muchas publicaciones que estuve leyendo, eh, una de ellas señala que, bueno, varias señalan que están abiertos a la autocorrección. Y aquí es donde difiero un poquito o me esperaría yo un poquito más a ver qué publica la autoridad, porque estoy segura que va a publicar algunas aclaraciones. Sí, ¿qué tan necesario es que le dijeras tú a la autoridad, me estoy autocorrigiendo, me va a tomar tanto tiempo y tal día acabo? Esa parte me parece un poquito arriesgada, sin embargo, bueno, hay cámaras que lo están recomendando de esta manera. Siguiente, por favor. Bueno, hay 2 boletines que de hecho están causando mucha controversia porque, hay un punto en particular en donde están siendo contradictorios. Uno es el del Index, fue la primer cámara, asociación que se acercó con la autoridad. De hecho, la publicación es del 14 de octubre y el 17 ya estaba Index con la autoridad, eh, en donde, bueno, le pide que aclare esta publicación tan severa del 14 de octubre. Y aquí señala en el boletín que comparte Index es que, como decía yo, una de las cosas que eh, no tienen vuelta de hoja es el usuario y la contraseña para el día 15 mediante el escrito libre. Otra de los conceptos que me pareció muy importante y que fortalecen las 2 circulares, de hecho, lo que está marcado en rojo es en lo que coinciden, o sea, es un tema en el que coinciden en ambas publicaciones. La autoridad está haciendo mucho énfasis en que no está buscando tener un acceso al ERP, está buscando ver el apartado A de tu anexo 24, no del ERP. Nos menciona aquí que las conexiones no son mandatorias a la entrada en vigor de esta publicación. A mí me, me- me- me parece un poco ambigua esta aseveración porque si no son mandatorias a la entrada en vigor de la publicación, entonces, ¿cuándo son mandatorias? Eh, Me parece ambigua, simplemente, ¿no? Y aquí, bueno, el tema controversial, ¿no? Que aquellos que importan mercancía sensible, que tienen que ser retornadas el 80% del valor de esas mercancías en los últimos 12 meses. O sea, que tienes 12 meses para retornar estas mercancías. Este boletín y otros de Index señalan muy claramente que es solamente para sensibles. Si leemos la regla completa y no nada más la modificación, a mí también me hace sentido, porque entonces en el apartado anterior nos está hablando del 60% para las mercancías en general y el B nos está hablando del 80% para las sensibles. A mí me parece que sería muy severo de parte de la autoridad que por un bien sensible que traigas toda tu mercancía la tienes que retornar al 80%, siendo que
hay manera de identificar a través de los sistemas de control de inventarios el valor descargado de la mercancía sensible. O sea, sí hay manera de seccionarlo, sí hay manera de identificar, partir, esto es sensible, ya lo retorné el 80%. Y lo demás, que viva en su plazo de temporalidad, que ya está muy, muy entre comillas, porque 80% para sensibles, 60% para todo lo demás. Y yo les diría, entonces, las OEA, pues ya el permiso de los 36 meses, pues ya nada más se los dejan, pues para una proporción, pues para el 40% de su mercancía, ¿no? Realmente. Y si tuvieran sensibles, pues nada más para el 20%. Bueno, en materia de sensibles nos refuerzan el tema de, que es una de las reformas importantes de estos procesos productivos. Yo me acuerdo que cuando yo era auditora, una de las partes en donde más me divertía era identificando, me acuerdo que mi gerente me decía: "No, mira, rápido y fácil. Nunca van a tener todas sus fracciones dadas de alta en su programa. Siempre les falta alguna. Entonces, si te quieres ir rápido, nada más busca las fracciones que no tienen su programa". Y yo me acuerdo que eso era así como el pasado prehistórico de la maquiladora. Y la verdad no pensé que fuéramos a regresar a esto, porque se supondría, y sobre todo para las empresas que están certificadas, que estás hablando de un régimen de confianza, que si tienen mercancías nuevas, pues no es para comerciar con ellas, no es para traficar con ellas. O sea, me parece que dimos 5 pasos atrás con esto de tener que estar dando aviso anticipado y sobre todo 30 días anticipados. Podrían estarnos parando los pisos de producción y estar mencionando los nuevos procesos productivos. O sea, insisto, aquí se supone que la maquiladora, las maquiladoras certificadas, se supone que estamos hablando de un régimen de confianza. Bueno, pues con esta modificación pareciera que nos tienen todo menos confianza, ¿no? Porque ahora tenemos que avisarle de cada proceso productivo, de cada fracción arancelaria nueva que vayamos a importar. A mí me parece un retroceso importante. Y bueno, realizar el monitoreo. Nos dice aquí la autoridad, que realizar el monitoreo no constituye actos de fiscalización ni facultades de comprobación y que prevalece el derecho de la autocorrección. Híjole, a mí esta nota hasta me parece hiriente. No constituye actos de fiscalización, pero me voy a estar metiendo a ver si encuentro algo. Y si encuentro, entonces sí voy a abrir un proceso de facultad de comprobación. O sea, esta aclaración me parece que, bueno, ciertamente no constituye un acto de fiscalización porque el que entren a tu sistema no quiere decir que en ese momento se está llevando un acto de fiscalización. Sin embargo, pues tienen todas las herramientas, o sea, ya la autoridad va a tener todos los instrumentos para a partir de ahí, entonces, iniciar facultades de comprobación. Siguiente, por favor. Me voy a apurar porque ya vi que ya me estoy tardando mucho. Bueno, el boletín del American Chamber, que es bastantes días después, el 24 de octubre, aquí es el punto que se contrapone de manera importante porque su circular menciona que el porcentaje de las mercancías sensibles no es nada más para los sensibles, sino para todo lo importado temporalmente. Yo espero en Dios que esto no sea así, porque sería, como mencionamos, algo bastante agresivo para las empresas que importan sensibles. Bueno, aquí nos habla después del apartado C que no hay prórroga, que no se pretende revisar el RP y que no han establecido formatos para presentar información. Y bueno, finalmente habla de también, igual que la circular anterior, del tema de los avisos. Siguiente, por favor. Bueno, este slide se los quise poner para que nos quitemos un poquito el miedo. Porque si vemos con detalle lo que tiene el apartado A es mucho menos de lo que nos imaginamos. Fíjense, simplemente los catálogos solamente tienen fracción, descripción y unidad de medida de la tarifa. Ni siquiera habla del valor. ¿Sí? Es fracción, descripción y unidad de medida. En las entradas temporales, nada más tenemos que declarar
pedimento, fecha y clave. En los materiales utilizados, bueno, aquí sí, tenemos que mencionar la relación del producto contra el consumo real. Obviamente de aquí no nos salvamos, o sea, tenemos que ser muy claros en cómo estamos generando el consumo. En la parte en donde creo que nos podemos aligerar es en lo que constituye propiamente la información de catálogos y entradas. Lo demás de demostrar los retornos, pues obviamente es algo que no hay manera de suavizarlo. Hay que poder demostrar cómo estamos realizando los retornos. En cuanto a las salidas, bueno, obviamente quieren ver retornos, donaciones, destrucciones, cambios de régimen y nos establece el propio apartado A la metodología de las descargas PEPs. Como les mencionaba, el módulo de activo fijo, que muchas empresas creían que no era obligación, sí la es. Todo el detalle de lo que tengamos de activo fijo y los reportes de entradas, salidas, saldos y materiales utilizados. Siguiente, por favor. Sí que, bueno. Aquí en este slide les puse de color, aquí quedó como amarillo, cuáles son los conceptos que vamos a tener que llevarnos a este módulo del apartado C, que son del ERP. Obviamente tenemos que tomar BOMs y los usos de la mercancía, entradas y salidas. ¿Le puedes dar otro clic, por favor? Es que no me quedó en orden por lo que veo. ¿Le puedes dar otro? Otro. Ok. Del anexo 24 es de donde vamos a tener más información, ¿no? La fracción arancelaria, la descripción en español, la unidad de medida de la tarifa y la comercial. Aquí yo conozco, bueno, somos muchos los que estamos, luego pensamos que con que le pongamos la UMC será suficiente. Hagamos el uso de meter la UMT, es requisito y ahora va a ser más. Los procesos de descargas, los reportes de entradas, salidas y saldos y el activo fijo. Todo esto reside propiamente en el anexo 24. Y bueno, en el siguiente clic, por favor. Del data stage vamos a tener que validar simplemente operaciones. Aquí el problema es que el data stage nos llega hasta el final del mes y aquí la información tiene que estar con 48 horas. Entonces, posiblemente herramientas como pedimento empresarial nos puedan servir un poquito más porque el data stage ya nos va a servir hasta el final del mes. Siguiente, por favor. Y bueno, la información del pago del pedimento que la vamos a tomar del agente aduanal, que es propiamente el número de pedimento, las claves y las fechas de los pedimentos. Siguiente. Bien. Aquí les pongo en un slide lo que sí, lo que no y lo que se debe aclarar. ¿Qué es lo que sí nos exige esta reforma? ¿Qué es lo que no y que nos hicimos a lo mejor ideas en la cabeza? ¿Y qué es lo que se debe aclarar? Bien, bueno, ¿qué sí? Bueno, un anexo 24 actualizado con descargas al día y equiparable al ERP. Fíjense, equiparable al ERP es decir que tengamos las mismas salidas, los mismos números de parte, los mismos billetes de materiales. ¿Qué es también siguiente concepto? Presentar usuario y contraseña por escrito libre. El que la autoridad tenga acceso a lo que tenemos o a lo que requiere el apartado A. La temporalidad para sensibles limitada, en lo que aclaran sí o no. Ese porcentaje es para cualquier mercancía que hayas importado, siempre que hayas importado una sensible. Lo que sí es un hecho es que las sensibles van a estar limitadas al 80% del valor, el 80% tienen que ser exportadas en los siguientes 12 meses. Los avisos sobre la actualización de procesos productivos y mercancías nuevas y que puedes estar en proceso de autocorrección. Esto es lo que es un hecho. O sea, no nos tenemos que hacer una idea diferente. Esto es un hecho. Lo que no, y que al principio todo el mundo estaba asustado, no van a tener ni visión ni acceso al ERP. De hecho, tampoco tienen posibilidad de modificar
nuestro anexo 24. O sea, solamente es una visión al anexo 24, a lo que está en el apartado A. No tiene ninguna conexión con el ERP. La conexión automatizada no está establecido como tal que tenga que ser automatizada. Mientras sea información electrónica, las interfaces podemos hacerlas semiautomáticas. Menciona que no constituya como tal un acto de fiscalización, es decir, no porque estén entrando nos están fiscalizando, simplemente están viendo todo lo que hacemos. Que está muy delgada esa línea, pero sigue habiendo línea. No tienen acceso a otros módulos del sistema, es decir, ellos no tienen acceso a ver nuestro reporte de saldos vencidos, nuestro reporte de negativos, nuestras desviaciones, ningún otro módulo, ningún otro reporte, nuestro comparativo contra Stage, nada, ninguna otra cosa, únicamente lo del apartado A. No pueden ver nuestros comparativos contra el inventario físico. O sea, todo el mundo pensaba, es que ahora mi inventario físico debe ser exactamente el de mi anexo 24. Sí debería, sí debería. Pero que ellos lo puedan ver, pues mediante lo que está establecido hasta el momento, solo que te hagan una visita. De otra manera, siendo que no tienen acceso al ERP, no tienen manera de saber cuánto vale tu inventario físico, ¿de acuerdo? Y otra cosa que no, es que, bueno, que el acceso es solo de consulta y no de manipulación. ¿Qué se debe de aclarar todavía de esta publicación? El porcentaje de la mercancía no sensible, cómo se realizará la conexión, puntualizar más cómo se realizará la conexión y cómo se harán estas revisiones, los criterios ante un cambio al sistema de control de inventarios, es decir, yo tengo del 2015 al 20 en un sistema por una reconstrucción y del 21 al 25 lo tengo en otro sistema. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, esta parte, aunque podemos asumir, porque aquí en una de las circulares mencionan que si tienes dos sistemas presentes usuario y contraseña los dos, no está aclarado y faltaría que se esclarezca. Los criterios ante un proceso de autocorrección, el periodo de tiempo que la autoridad espera ver. Es decir, oye, yo te doy acceso, pero nada más en esta base tengo a partir del 15 de noviembre o nada más tengo lo que lleva el año 2024. O sea, esta parte no está esclarecida, no dice la autoridad. Podemos interpretar de acuerdo con los objetivos que tiene tanto el apartado A como el apartado C, pues que tendrías que demostrar el retorno de la mercancía de tu obligación, que es por lo menos de 5 años, ¿no? Pero es una interpretación. Aquí no ha estado suficientemente claro. Y los procedimientos de revisión, ¿no? ¿Cómo serían esos procedimientos de revisión? Nos vamos a la siguiente. Ya casi acabo. Ah, esta es la última. Ahora sí que me fui corriendo. Bien, en esta cuenta regresiva, ¿en dónde nos tenemos que detener? Número 1, tenemos que ver si tenemos el proveedor de anexo 24 correcto. O sea, si realmente va a tener la capacidad de lo que voy a necesitar a partir de eso, de este momento. ¿Qué es? Pues tener este apartado, esta nube posiblemente, o este módulo en donde nada más se muestre esa información y nada más. Y si va a tener la capacidad de generar esas interfaces que yo necesito, que lo ideal es que sean automatizadas. La situación actual de mi sistema, eso es sí o sí, indispensable, que veamos cómo está mi sistema, cómo están mis saldos abiertos, cómo están mis vestidos, cómo lo estoy administrando, está completo, está alimentado, le faltan operaciones, qué estoy alimentando y qué no estoy alimentando. Este es sin duda el momento indispensable para realizar. Revisar la información del ERP, vamos a tener que ver qué es lo que nos vamos a traer y cómo nos vamos a traer la información de las interfaces. He insistido mucho en que revisemos cuáles son las diferencias en los conceptos, porque vamos a tener que ver las diferencias en las unidades de medida, las diferencias en los tipos de productos. Hay muchos conceptos que funcionan diferente en el ERP del anexo 24 que vamos a tener que pulir e identificar cómo las vamos a interpretar para nuestro anexo 24. Costos y tiempos. ¿Qué costo? ¿Cuánto me va a costar? ¿Voy a tener que cambiar de anexo 24 o no? ¿Voy a tener que comprar un servidor o no? ¿Voy a tener que pagar por tener esto en una nube o no? ¿Cuánto tiempo me va a tomar? ¿Me voy a tener que reconstruir o no? ¿Cuánto tiempo me va a tomar reconstruirme? ¿Quién me va a reconstruir?
etcétera, ¿no? Y bueno, el 15 de noviembre, pues eso no, o sea, eso sí yo les diría, lo que ya deben de tener es su escrito y quién se los presente. Necesitamos tener ese escrito con la información completa para presentarlo en Agassi. Determinar el lugar de la base, dónde vamos a tener esa base de datos y dónde vamos a tener ese módulo del apartado C. Y definitivamente vamos a tener que revisar las actividades dentro del departamento y las responsabilidades para ver quién se va a hacer cargo de las nuevas funciones, porque créanme, esto desprende nuevas funciones definitivamente para el sistema de control de inventarios. Muchas gracias. Pues bueno, por último, ahora sí que hubo muchas dudas, pero me permito entregar el reconocimiento a la maestra Natalia Besanilla en nombre de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque. Otorgan el presente reconocimiento a la maestra Natalia Besanilla por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Consideraciones para el nuevo requerimiento del anexo 24, apartado C. El día 4 de noviembre de 2024 lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y la directora general, la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias, se lo hacemos llegar. Aplausos de veras muy merecidos. Por ahí nos preguntaban sobre la presentación. Recuerden que la presentación se les envía al correo con el que se inscribieron. No olviden seguirnos en nuestras redes, ahí pueden volver a ver la repetición de este trueque y lo pueden ver, ya saben, TLC Magazine, Trader Law College y TLC Asociados en todas las redes, ahí nos encuentran. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque.